Ya, bueno, el tema que vamos a ver hoy es sobre la identidad. La identidad va relacionada en sí con lo que es lo social y cultural de lo que es la diversidad en sí, con lo que se refiere a los temas de a cada uno de los temas de nuestra materia. Para nosotros hablar de lo que es la identidad social y cultural, primero debemos saber qué es la identidad. Entonces, Sara, por favor, ayúdeme leyendo el primer concepto, ¿ya? Ya. Identidad. Etimológicamente Lógicamente. derivada del latín idem, que quiere decir el mismo, lo mismo, vinculado a la vez con el latín identitas, artificial de idem, que quiere decir Ya, formado formado con él. con él. ¿No? Muy bien. Entonces, mire lo que quiere decir identidad. Dice que etimológicamente deriva del latín idem, que significa que es el mismo. Seremos nosotros mismos, ¿no es cierto? También que quiere decir formado con él. Veamos entonces, ¿qué más tenemos con respecto a esta famosa identidad? La identidad no es otra que el resultado, a la vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización que conjuntamente construyen los individuos y definen las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los que forman en sí la sociedad de estos momentos? Cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con nuestra propia identidad. ¿De qué se define esta identidad? Que es algo que nosotros puede ser subjetivo, biográfico, es decir, que se refiere a todo de dónde venimos, de qué sociedad, en qué sociedad estamos, nuestra situación económica, puede decirse del árbol genealógico, de todo esto se deriva lo que es la identidad, ¿sí? Es un sentido subjetivo y permanente de la aprobación realista de uno mismo. Refleja cómo la persona se percibe y se valora a sí misma. La identidad, definida principalmente desde la psicología, se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. ¿Qué será el yo, Estefan? ¿A qué se referirá con eso del yo? El yo, podría ser nosotros. Ya, pero si nosotros, ¿en qué sentido? Sabemos que estamos hablando de cada uno de nosotros. ¿De qué será? ¿Qué definirá ese yo? Mm, eh, de, de todo lo que es de nuevo, o sea, que somos nosotros. Ya de todo lo que usted puede presentar a los demás, a las personas con las que usted se lleva, con quienes usted vive, con quienes usted trabaja, ¿no es cierto? Es decir, el interactuar con otros individuos para que vea cómo es usted, cómo es su identidad, cómo es el famoso yo, de lo que es del tema que estamos hablando en estos momentos. Por ejemplo, miren esa imagen que yo tengo ahí. ¿Qué querrá decir esa imagen que ustedes ven ahí? ¿Será tal vez una persona que quiere aparentar? ¿Será tal vez una persona que se muestra tal como es? ¿Qué opinan ustedes de esa imagen? Es una persona que se muestra tal como es. No aparenta absolutamente nada. Ese es su trabajo, su labor dentro de casa, se podría decir, o a su vez él ya lo hace para llevar un sustento a su hogar. Según veo, Exacto, ¿no es cierto? está moliendo maíz, que es algo bastante autóctono de aquí de la sierra y de algunas partes más en lo que es Latinoamérica. Muy bien, Y excelente. Siga, Sara, siga. Voy hasta a ahí la creo que es parte. una persona de lo más normal, de lo más sencilla, no tiene lujos aparentes y trabaja y se esfuerza por sí misma. Ya, excelente. Muy bien, Sara, esa opinión. Miren, ahí vemos a una persona tal como es, así como es. Yo me supongo que debe estar trabajando en algún lugar o será tal vez su propia casa que está haciendo algo para poder sacar adelante a sus hijos en una situación económica que podemos ver que más o menos es una situación económica, puede ser baja, ¿no es cierto?, en este sentido.
Pero esa persona que está ahí es una persona real, una persona que tiene una identidad propia porque no está fingiendo, no está aparentando cosas que no es, porque yo solamente con ver la fotografía puedo decir que es una persona sencilla, tal vez de buenos sentimientos, que se dedica a trabajar. ¿Para qué? Para saber el sustento de su familia, para poder ayudar a sus hijos, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos nosotros. Entonces, ¿a qué se define este famoso yo? Al mostrarme a las demás personas tal cual soy, ¿no es cierto? Sin necesidad de estar mintiendo, de estar aparentando, de decir yo vivo por acá, yo tengo esto, yo me he visto con estas marcas de ropa, marcas de zapatos. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver que mucha gente vive solamente de todo lo que se ha llenado, es decir, de todo lo que tiene el dinero, la ropa, las zapatillas, es decir, las cosas que tienen, automóviles, casas y todo lo que ellos tienen, pero no se dan cuenta que solo el tener lo material no ayuda, no le ayuda en nada a que usted pueda mostrarse tal como es a una persona, porque lo material, ¿qué hace lo material en una persona, Estefan? ¿Qué pasa cuando una persona tiene todo y no sabe aprovechar eso? Se vuelve egoísta Ujú, muy bien, excelente, es una persona egoísta. ¿Por qué, Estefan? porque está acostumbrado solamente a los lujos y no ve lo real que tiene una persona. Eso, muy bien. Está acostumbrado solamente a los lujos y no puede ver los sentimientos de una persona. ¿Qué tal si es que también esa persona se enamora, ¿no es cierto? De otra persona que es igual a él, por ejemplo, en este caso, pongamos que es un hombre. Entonces, a esta persona, ¿quién se va a enamorar de él? ¿Quién? Una persona que solamente se enamora de sus lujos y nada más y no sabe cómo es por dentro, qué sentimientos tiene, cómo realmente es, porque una persona así aparenta, ¿no es cierto? Aparenta ante los demás. Y entonces, con esa imagen podemos ver que la identidad es mostrarse a la sociedad tal cual somos. Ya vamos a ver cuántos tipos de identidad conocemos. Tenemos nuestra identidad personal, identidad colectiva. ¿A qué se refiere con la identidad personal? A lo que acabamos de hablar recientemente, ¿no es cierto? Al mostrarme a los demás con mis propios sentimientos, mi forma de pensar y todo lo que yo soy. Y cuando usted está con personas, con amigos, ¿cómo debe mostrarse ahí? Tal cual es, sin aparentar. Entonces ahí usted cuando está con sus amigos está hablando de una identidad colectiva, cuando estoy solo es una identidad personal. Aquí está. ¿Qué es la identidad personal, Estefan? Leamos ese texto, ¿ya? No se ve la pantalla, Inge. No estoy compartiendo. No, Sí, sí se ve, Inge. Casi dejo de Bueno, yo compartir. veo. Sara, ayúdeme, ¿ya? ya, Inge, ya. Ya, vamos, Estefan. Identidad personal. Se puede que la identidad es evolutiva y está en proceso de cambio permanente. Se trata de una pregunta siempre presente y cuya respuesta se busca en imágenes, fragmentos, recuerdos, historias, relaciones con uno mismo y con otros. La identidad es el resultado del conjunto de identificaciones que una persona va incorporando a lo largo de su historia. En términos simples, las identificaciones son aquellas cosas, rasgos de carácter que una persona toma de otra que en algún punto admira, idealiza o en el peor de los casos teme. Ya, muy bien. Miren, ahí nos está hablando de una persona en la cual nosotros también podemos decir que puede tener un carácter fuerte, en el cual también puede temer mucho el llevarse con esa persona. O sea, es mostrarse naturalmente, cómo realmente nosotros somos, ¿no es cierto? Nuestra identidad personal, de eso nos está hablando aquí. Las identidades colectivas, ¿cuáles son, Sara? ¿Qué es esta identidad colectiva? En la identidad colectiva, ¿leo el texto Sí, por o favor. nada más es un criterio? No, lean, mija. Las identidades colectivas. La identidad distingue nuestro colectivo de otros, así como la identidad individual distingue de nuestras individualidad de otras. La identidad colectiva es a la vez común y diferente según el contexto. Por ejemplo, nosotros, las mujeres, se oponen a los hombres. Se oponen a los hombres. No hay un solo nosotros, sino varios. No excluyentes, sino superpuestos en la unidad de la persona. Así,
hablamos de nosotros los seres humanos, de nosotros los latinoamericanos o de nosotros los argentinos. De nosotros los ecuatorianos. ¿De qué se refiere esto? De la identidad colectiva que tenemos que hablar en conjunto, no solamente de una persona, no es del que estoy en un grupo en mi trabajo y yo quiero sobresalir por quedar bien ante los demás. Así lo entiendo yo como la identidad colectiva. ¿Qué les parece a ustedes esta pequeña idea que les doy? ¿Creen que es así o no? O estamos hablando solo de una persona, sino de un grupo que pertenece a una sociedad y cuando está realizando una actividad no es el hecho de que una persona sobresalga, sino que todo ese grupo tenga los mismos privilegios, no solamente una persona. ¿Sí? A eso nos referimos con identidad colectiva. También tenemos una identidad nacional o histórica. En esta identidad nacional, vamos a hablar así con ideas de cada una de ustedes. Ya, vamos, Estefan. ¿A qué se referirá con la identidad nacional? ¿Va enlazado con los símbolos patrios, tal vez? ¿Sara? Inge, no se les escucha bien. Ya, me parece que Stephanie está mal con el internet o será mi internet. Mi internet es. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la identidad nacional. Cuando hablo de identidad nacional, ¿a qué se refiere? A nuestro país, ¿no es cierto? Pero ¿qué Inge, será no eso? se oye nada. Escucha, Inge. Ya, denme un ratito, ¿ya? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí, sí. Ya, es mi internet, mil disculpas. Ahí sí, ya. Bueno, lo que les decía es, estábamos hablando ahorita de la identidad nacional, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo que en nuestro país nosotros, en este caso, tenemos o nos ayuda a saber que somos ecuatorianos. ¿Qué será esta identidad nacional, Stephanie? ¿Qué opina usted? Podría ser de nuestras costumbres. Ya. No es las costumbres de otro país que las de mi país. Son diferentes, la forma de vestir, la forma de hablar y eso. Ya, muy bien, excelente. El idioma, la cultura, tal vez puede ser las tradiciones, la gastronomía, todo eso le hace una identidad cultural. La identidad cultural de un país son los símbolos patrios, seguidos de diversas manifestaciones culturales, características de cada país. Miren, la moneda, el tipo de moneda que tenemos en cada uno de nuestros países, el idioma posee una evidente connotación de carácter normativo con idea de homogenizar. Por lo tanto, ¿qué ha sido la identidad nacional? Es todo lo que nosotros tenemos, nuestro idioma, la cultura, las tradiciones, el tipo de, se me fue, la situación que nosotros vivimos la situación política que se vive en cada uno de los países del mundo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya sabemos qué es la identidad nacional. Tenemos una identidad local o cultural que se podría definir como las características propias de un grupo y que le dan a las personas un sentido de pertenencia. ¿Qué será esta identidad local o cultural? En esto yo podría decir o podríamos explicar que la identidad cultural es en sí las etnias que existen aquí en nuestro país. Por ejemplo, una etnia, Stephanie. ¿Cuál será? ¿De una región? Indígena. Muy bien, los indígenas, excelente. Sara. Eh, Podría ser los záparos. Muy bien, excelente. Con eso nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra identidad cultural? Son cada una de las etnias que existen en cada región de nuestro país. ¿Sí? Con esto nosotros hemos visto lo que es la identidad, va relacionada con nuestra identidad, la identidad de colectiva, la identidad de un país. Entonces podemos decir que la identidad se basa en las características de cada uno de nosotros, en lo que usted da a los demás, en lo que usted ayuda, en lo que usted expresa a una persona.
sinceramente, no con mentiras, no con cosas que tal vez dañen a otras personas. El hecho de que cuando usted esté trabajando en un grupo, en yo que sé, en una empresa o en los trabajos que ustedes se desempeñan, ahí también de igual manera hay una identidad colectiva, esta identidad colectiva que nos dice que usted tiene que aprender a trabajar en grupo, pero tampoco ser confiado, porque cuando nosotros trabajamos en un grupo, recuerden que existen varias personas, ¿no es cierto?, que piensan de distinta manera que nosotros. Usted puede irse a trabajar sanamente y saber que puede sacar a un grupo adelante, puede ser líder de su grupo incluso, pero en cambio hay personas que también quieren dañar a ese líder positivo. Hay también líderes negativos que dañan a una colectividad en este caso, ¿sí? Por eso siempre cuando se trabaja en grupo deben estar preparados para todo, no mostrarse tal cual somos así, sino que también tenernos algo reservadito como para luego poder con eso salvarnos de alguna cosa en la que nos encontremos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece el tema que hemos tratado el día de hoy, Estefan? Es muy interesante ya que hablamos de todo en sí, de todo, de todas las personas que, cómo podemos llegar a evolucionar de nuestro carácter y esas cosas. ¿Ya, Sara? Pues conociendo ya un poco más a fondo acerca de lo que, cómo tenemos que distinguirnos nosotros como personas mismos dentro del Ecuador, que tenemos que estar orgullosos de todo lo que tenemos aquí y de aprender un poco más. El tema me pareció muy interesante, de mucha falta de información también que debemos investigar nosotros mismos por conocimiento general, por querer aprender un poquito más. Ya, muy bien. Entonces, me pareció chévere. Ya, muy bien, Sara. Entonces, tiene razón, ¿no es cierto, Sara, con lo que usted dice? Imagínense desde cuándo habrá esto de la identidad cultural y nosotros recién lo estamos viendo porque estamos recibiendo una asignatura que tiene cada uno de estos temas. Cuando nosotros debemos saber todo esto porque ya cuántos años pertenecemos a este país, ¿no es cierto? Ya sabemos todo lo que viene, engloba a nuestro país, pero poco a poco sabemos que sí es importante saber de todo esto, ¿no es cierto? Conocer las culturas, saber qué es la identidad, cómo nosotros portarnos con las demás personas y todo eso. Entonces, con eso, mis queridas niñas, hemos acabado